Profe, Hola, hija mía. listo. Es que era como que el mismo link. Claro, era como el mismo link, pero ya este sí es el 3. Ah, bueno, listo, profe. Esperemos que los muchachos entren, que ya se los pasé. Listo, mi muñeca. Yo creo que nos quedaron dos programadas a la misma hora, por eso era que daba el mismo link. Y el que usted me pasó 3, también lo abrí a ver si de pronto era y también dice que es a las 6. Pero es muy charro porque a mí aquí me aparecían 2 a las 6 y uno de 6:30 a 7, que es este. Ay, entonces. Ahorita miramos, hija, si vemos que se nos está acabando este, yo creo otro aquí a la carrerita. Lo que pasa es que no me lo deja crear mientras estamos en esta sesión. Entonces, si vemos Listo, que profe. si este no nos alcanza, entonces ingresamos creamos otro aquí en un momentico. Listo. Listo, profe. Vamos a esperar que nos terminen de ingresar los compañeros. Profe, o sea que en los objetivos, en el específico y en el general es uno por cada uno, o el general es uno y los específicos son varios. Hija, el general es 1 y los específicos son de 3 a 5, Ah, ok. que son El los general. pasos para cumplir el general. Así como yo les puse aquí en esta hojita, en este, digamos, como ayuda de memoria que estaba haciendo de lo que han escrito, de lo que hemos hablado. Entonces, miren que más o menos mientras van llegando los demás, el recuento es. Tiene que ser con un verbo en infinitivo, tomado del título del proyecto, que son los que terminan en AR, ir. Responder a mínimo 3 de estas preguntas que están aquí, el objetivo, que responda al qué, al cómo, al dónde, al por qué o al para qué. Y es ejemplo el general, diseñar un plan de posicionamiento de marca. Entonces, diseñar un plan de posicionamiento de marca es el qué, a través de estrategias de comercialización pues adecuadas a las necesidades de la empresa es el cómo, que mejoren la aceptación de los productos es el para qué, y el dónde es en el municipio de Río Negro, Antioquia. Los objetivos específicos son, miren, los pasos para cumplir el general, y deben ser entre 3 y 5 objetivos específicos. Ya ustedes determinan cuáles, si 3, si 5, si 4, obviamente, dependiendo de los pasos que ustedes requieran para poder cumplir con el objetivo general. ¿Listo? Listo, profe. Yo creo que, eh, Profe, y nosotros, nosotros no habíamos subido el trabajo a la plataforma, estábamos pero perdidos con eso, ¿lo podemos subir ahorita? claro, ahorita me recuerdan cuando estemos terminando para que miremos la fecha, para que miremos cómo nos quedó pues cómo tenemos ahí la fecha y que nos dé la opción de, claro que como ustedes tienen habilitados una cantidad de encuentros porque tienen habilitado todos, tanto los del grupo 1 como los del grupo 2. Entonces, miran en cualquiera, miramos ahorita en cualquiera que nos dé la fecha con tal es que lo tengamos en plataforma.
Ah, bueno, Listo, profe, muchachos, listo. entonces yo creo que ya estamos llegando. Nos falta quién, nos Profe, falta de los que están, nos falta John, hija. ¿le puedo hacer una preguntita? Claro, hija mía. Si, por ejemplo, esa cuarentena, pues Dios quiera que todo termine rápido, pero la siguen alargando, ¿usted cómo ve para poder desarrollar esos proyectos? Pues, ¿cómo ve la cosa? Presentarlos. Sí, porque, por ejemplo, estuvimos leyendo y al último dice que los resultados y todo eso, pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es la farmacia ha estado cerrada. Hija, Y esa semana que estábamos mirando, pues, por hija, ejemplo, una muy nosotros... buena pregunta, pero espérame que está mejor la respuesta. Lo que pasa es que está mejor la respuesta, espérame que esto, mejor dicho, te va a encantar. Resulta que es que ustedes, muchachos, aquí lo que tienen que hacer es formular el proyecto, pero ustedes realmente no alcanzan a hacer como una implementación real del proyecto como tal, o sea, no lo tienen que hacer realmente en la empresa, pues como la implementación real. Por eso es que el Hay que llamado aplicarlo. por eso es que el llamado es, sí es proyecto de desarrollo aplicado, pero ello no quiere decir que solamente sea un proyecto que se aplique en una empresa específicamente. Por ejemplo, en el caso de ustedes, así la farmacia esté cerrada, ustedes tienen personas que les pueden proveer información de allá de la empresa, ¿cierto? O sea, ¿qué Sí. quiero decir con ello? Y en otras palabras, no necesariamente usted tiene que aplicar, si dijo que una encuesta, allá física y mostrarme fotos de la encuesta física en el punto de venta, pero sí tendrá que tener, por ejemplo, una entrevista con el dueño de la empresa, que eso se puede hacer virtual. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo lo ves? No tan complejo, ¿cierto? Ajá, porque nosotras pensamos que había que ejecutar algunas cosas. O sea, la idea sí es ejecutar algunas cosas, pero la mayoría de las cosas, de los proyectos que ustedes tienen, son proyectos que se pueden hacer, son proyectos de escritorio. Por ejemplo, el caso de ustedes, que es diseñar estrategias, diseñar un plan. Uno el plan normalmente lo diseña desde un escritorio. Uno pregunta cosas, claro, muchísimas. Le pregunta a los dueños, le pregunta a la gente, pero normalmente ustedes ese plan es un plan de escritorio. La mayoría de ustedes que tienen un plan de posicionamiento, un plan de mercadeo, tienen planes de intervención. Es más distinto cuando, por ejemplo, ustedes hicieron lo que yo les decía del alcance al principio, cuando ustedes decían implementar estrategias de no sé qué, que les decía al principio, si usted dijo implementar estrategias, usted las tuvo que haber implementado allá en la empresa como tal. Ahí sí se pondría mucho más complicado el tema, porque tendríamos que revisar la formulación de ese proyecto y quizás cambiar esa implementación de las, quizás cambiar esa implementación de las estrategias por formular estrategias, porque no alcanzaríamos a hacerlos. Mejor dicho, porque es muy buena la respuesta para ustedes, porque de la manera como nosotros formulamos estos proyectos, la mayoría no tienen intervención real. O sea, la mayoría son proyectos de desarrollo aplicado, pero la mayoría son tan administrativos que ustedes con información de encuestas, entrevistas o cosas que puedan hacer virtuales alcanzan a desarrollarlo, porque casi que ninguno de nosotros tiene implementar estrategias, implementar pues diseños como tal, sino que, aplicaciones como tal, porque la mayoría tenemos diseño, tenemos formulación, tenemos estructuración, tenemos formulación de planes, mucho aspectos muy administrativos. Entonces, casi que nos daría Moni, casi no, nos da para el nombre de los proyectos que ustedes tienen en este momento, prácticamente todos nos da para hacerlo de escritorio. Teniendo información de la empresa, sí. O sea, buscando información de la empresa, pero muchos son de escritorio, hijo mío. Por ejemplo, el de nosotros que yo lo inicié como implementación de un plan de mercado en la empresa de Barrio Negro. Entonces, en ese caso, no, lo ideal no es ponerlo como implementación. No, lo ideal es que usted, a ver, lo ideal, sí, no, digamos que yo no puedo cerrarme a que si ustedes alcanzan a implementar el proyecto, sí, porque recuerden que lo que yo les decía al principio es, el alcance se lo dan ustedes. Si ustedes alcanzan a implementar
plan en la empresa, ustedes no lo pueden cerrar porque posiblemente es una empresa que ya tiene un desarrollo, que ya tiene unas estrategias formuladas y que lo único que le faltaba era implementar. Me hago entender con otro ejemplo. Yo tenía el semestre pasado un equipo de unas chicas que les faltaba implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa tal. La empresa ya tenía diseñado el modelo, ya tenía claros cuáles eran las estrategias que tenía que desarrollar y cómo las tenía que desarrollar, pero nunca había tenido la persona que fuera y le pegara las rutas de evacuación y le diseñara las flechitas y se las ubicara en los lugares que lo necesitaba, hiciera el panorama de factores de riesgo y demás. Entonces, el proyecto de ellas era implementar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que ya tenía previamente formulado la empresa. Solo en esos casos yo hago implementación, cuando yo cuento con los recursos técnicos, tecnológicos, humanos, financieros, para poder implementar el proyecto. De lo contrario, la mayoría de nosotros, desde el alcance, lo que hacemos es diseñar, formular, crear, documentar, sistematizar planes. Entonces, lo voy a cambiar por diseñar. Por diseñar, y hacemos el diseño bonito, toda la cosa, qué recursos necesitan, cómo lo harían, qué estrategias, cómo la implementarían y tal, y alcanzamos a diseñar, a documentar, a dejar construido desde la distancia, ¿cierto? Pero entonces, para el verbo en el título, si se supone que en el título inicia con un verbo en infinitivo, sustantivado es diseño. Sustantivado. Si ponemos diseñar, lo podemos poner como... Diseño. Diseño. Diseño de un plan de tata y ya, en sustantivado. Por ejemplo, nosotros en los puntos pues que se trataron en la asesoría pasada, en una parte de trabajo nosotros tenemos como el de nosotros es diseñar un plan de mercadeo. Sí. Entonces, como en una de las partes tenemos que es como hacer un estudio de mercado de la zona, entonces eso sería ya como implementar, ¿no? No, hija, no, eso es formulación. Eso es formulación porque es que ustedes no están diciendo, o sea, hacer un estudio de mercado de la zona no es implementar las estrategias en la empresa. Hacer un estudio de mercado en la zona es simplemente formular, es que yo tomo todos los mercados similares al que yo necesito, entro a Terridata, hago un rastreo, por ejemplo, Terridata, ustedes lo van a hacer en La Ceja, me parece, ¿cierto? Sí, profe. Las cejas. Entonces, por ejemplo, ustedes cogen La Ceja, lo descargan de Terridata y empiezan a mirar número de habitantes, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos de esta edad, cuántos de esta otra, que nosotros lo que tenemos es un producto preferencialmente como para mujeres, ¿cierto? Sí, profe. Es una tienda de cosméticos. Como para mujeres mayores de 18 años, entre los 18 y los, un sesgo no tan amplio, entonces entre los 18 y los 45, por decirlo de alguna manera. Entonces ustedes me dicen, ay, sí, pero mi abuelita tiene 70 años y todavía se maquilla, sí, pero su abuelita a los 70 años ya no es la que compra maquillaje. Ya el maquillaje, a la madre mía, ya el maquillaje se lo compro yo, ¿cierto? Y tiene 10 años menos que la señora de 70, entonces ya la madre mía... podría, echan el de uno. Sí, no, y podría comprarse perfectamente el de 2.500 y no le daría ni pena ni nada. Entonces ya es donde uno empieza a echarle cantar, madre, mira, no sé qué, la rubita, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, digamos que ese conocer el similar, el cercano, pues el mercado cercano no es implementar la estrategia, sino que perfectamente desde Terridata, por ejemplo, podemos hacer el rastreo perfectamente. O sea, descargamos Terridata, miramos número de habitantes, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántas están ubicadas entre los 18 y los tantos años, cuántas están en el estrato socioeconómico más o menos al que pertenece el proyecto de ustedes, y con eso quedaría resuelto ese objetivo. Con ese buen rastreo de Terridata, ustedes tendrían resuelto el objetivo, ¿les? Ah, ok. Profe, pero una pregunta, por ejemplo, esas evidencias o ese rastreo que nosotros hicimos en Terridata, ¿eso en qué parte del proyecto va? Hija, más adelantico. Pues más adelante. Ah, bueno, es más adelantico. En resultados del proyecto, todo lo que ustedes me han preguntado, digamos que el hacer de este proyecto, o sea, el desarrollo de los objetivos del proyecto se desarrollan, valga la redundancia, en resultados del proyecto. Entonces, si yo en los objetivos generales y objetivos específicos dije, por ejemplo, ahorita yo en el objetivo general dije que yo iba a
que yo iba a diseñar un plan de posicionamiento. Entonces, en resultados del proyecto, el 6.1 es plan de posicionamiento y chum, lo pego. El segundo, yo dije, diagnosticar las condiciones del mercado. Entonces, el 6.2 mío es diagnóstico de las condiciones del mercado y pongo el diagnóstico que dije que iba a hacer. El 6.2 es definir las estrategias, pero eso es lo que vamos a tratar en la clase que sigue, para no enredar mucho la pita. Yo es como para responderles, para que ustedes lo tengan vislumbrado, que efectivamente sí hay que hacerlo, pero hasta este momento no. O sea, es tener claro que lo que digan en los objetivos es lo que tenemos que construir en los resultados, pero que hasta ahora no lo hemos explicado todavía. ¿Listo? Mi muñeca, ¿respondo tu pregunta? Sí, señora, mía le pague. A mí. Listo, hijitos. Entonces, ahorita, ¿qué otro punto dijimos que íbamos a desarrollar? El marco teórico. El marco teórico para mí es una cosa así de sencillita para explicarles, pero así de pequeñita para explicarles. Pero para ustedes es más de medio trabajo. ¿Qué es el marco teórico para ustedes, muchachos? Son absolutamente todas las teorías que soportan ese proyecto que yo voy a desarrollar. Yo mínimo... ¿Todas las que, profe? Teorías que soportan ese proyecto. Yo mínimo debo tener 10 teorías que soportan ese proyecto. ¿Y qué son teorías? No es un glosario, que muchas veces ustedes me pegan un glosario. Miren que aquí en el formato está clarito, dice, ¿qué teorías y metodologías sustentan ese proyecto? Yo normalmente suelo hacer un rastreo desde lo macro hasta lo micro. ¿Qué es lo macro y qué es lo micro? Ejemplo, yo voy a hacer un proyecto que tiene que ver con mercadeo, que es lo que van a hacer la mayoría, o posicionamiento de la marca en la mente del consumidor, que es como lo que estamos trabajando prácticamente todos. Entonces yo arranco de lo macro hasta lo micro. ¿Qué es lo macro para mí? Lo que tiene más que ver con mi proyecto. ¿Y qué es lo macro para mí? Lo que no tiene tanto que ver con mi proyecto. ¿Y qué es lo micro? Lo que tiene mucho más que ver con mi proyecto. Entonces yo arranco. Voy a hacer el marco teórico es escribir tal cual como dijo el autor esa teoría y al final citar la bibliografía tal cual como la dijo el autor, pero como si yo fuera a hacer una sustentación. Cuando yo a ustedes les digo, muchachos, a ustedes mañana les toca sustentar el tema de plan de mercadeo. Usted no llega y se me para ya como un lorito al frente en el tablero y me dice, plan de mercadeo, según la Real Academia de la Lengua, plan de mercadeo es un plan que incluye el plan estratégico, como un glosario, ¿cierto que no? ¿Cierto que ustedes no hacen eso? Cuando a ustedes les toca una exposición y yo les digo, usted le toca exponer plan de mercadeo, usted va y mira qué es un plan de mercadeo, cómo se hace, cómo se come, por qué se hace así, por qué se hace así, me traen modelos, me dicen cosas bonitas de ese plan de mercadeo. Exactamente eso mismo tienen que hacer, muchachos, en marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Van a coger todas las teorías cercanas que consideren ustedes que soportan ese proyecto. Ejemplo, yo voy a hacer un plan de mercadeo para una empresa de productos de alimentos, de cosméticos en la ceja. De cosméticos en la ceja, entonces yo arranco desde lo macro hasta lo micro. A mí, ¿qué me interesa desde lo macro hasta lo micro? Uno, hay teorías que me soportan, administración de empresas. ¿Soporta ese proyecto? Un poquito. ¿Desde cómo? Desde por allá muy lejos. Entonces yo voy lo muy lejos, administración de empresas. Lo que sigue, mercadeo. Lo que sigue, plan de mercadeo. Lo que sigue, plan administrativo. Lo que sigue, estrategias comerciales. Lo que sigue, nichos de mercado. Lo que sigue, capacidad de consumo, lo que sigue, todas esas que me soportan, todas. Yo hago como tipo embudo, lo que menos se parece a lo que más cercanito está a mi proyecto. Y eso es hacer el marco teórico. Siempre, muchachos, siempre citando bibliografía y siempre que no sea tipo glosario, porque si es tipo glosario, pues en este caso no es un marco teórico, es otro tipo de marco del proyecto. Recuerden que ustedes acá están construyendo un marco teórico que responde a todos los marcos que tendría un proyecto. Mínimo 10 teorías vamos a tomar así. ¿Me hice entender? Profe, usted dice que ponemos textualmente lo que el autor menciona. Sí. O hacemos simplemente leemos y ponemos una parte y referenciamos con el autor. No, es poner textualmente. Esa es la teoría como tal, lo que el autor dice acerca de ese tema puntual. La administración, por ejemplo,
no otro en específico. Exacto. Ya, listo. Y dentro de ese marco teórico también va a entrar lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, si comenzamos a desglosarlo y vamos hasta lo más pequeño, de lo macro a lo micro, se supone que en el medio está, por ejemplo, el área de nosotros. La incluimos ahí también. Ajá, Y muy bien. seguimos bajando, como alejando, como disminuyendo más. O sea, lo que hacemos es de lo más grande a lo más pequeño. Pegándolo. Entonces, tienes toda la razón en la pregunta y la respuesta que tú mismo me la dijiste. ¿Copiamos tal cual lo del autor? Sí, porque son las teorías, siempre citando. Y lo que tú dices tiene toda la razón. Ejemplo, los muchachos tienen una empresa, es la empresa de cosméticos. Entonces, en alguna parte del marco teórico, por aquí en la mitad, será el mercadeo en las empresas de cosméticos en Colombia. Posiblemente sea una teoría, porque acuérdense que no son solo teorías, son teorías o metodologías. Si yo por allá, en el rastreo que hice, encontré en una consulta, por ejemplo, en el tuyo, que es del sector de alimentos, que diga las estrategias más representativas en el sector de alimentos en Colombia, posiblemente fue la tercera que pusiste por allá, pero posiblemente la empresa va a estar ubicada en Río Negro. Entonces uno dice comportamiento de las empresas del sector de alimentos en el municipio de Río Negro. Entonces está aquí pegadito, está aquí abajo. Listo, muchachos. Entonces, tipo embudo, cojan todas las teorías, piensen en todo lo que les soporta ese proyecto, todo que ustedes van a consultar. Se supone que ustedes eso no lo sacaron, o sea, no lo sacamos de la manga. Esto no es sacado de la manga. Estos son proyectos que ustedes ya les han hecho mucha consulta, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes están hablando de un plan de posicionamiento de marca, yo creo que ustedes hoy clarito tienen, los que están hablando de posicionamiento de marca, qué es top min, qué es ubicación, qué es segmentación, cómo se segmenta el mercado, qué es un nicho de mercado. Todas esas teorías, cómo se comportan los posicionamientos de marca en la mente del consumidor colombiano. O sea, hoy, ¿por qué los colombianos seguimos hablando de Colgate y no de crema dental? Entonces, todos, por ejemplo, los que están hablando de posicionamiento de marca, tendrán que tener, yo creo que ya hoy llevan un rastreo gigante de qué es posicionamiento de marca, de qué es segmentación del mercado, de cómo se segmentan los nichos, de cómo se posiciona una marca, de cómo se hacen diseños de marca, de por qué se hacen diseños de marca, de cómo ha diseñado la marca Colombia y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, más o menos como en síntesis es eso. Yo me voy de lo muy macro a lo muy micro, de eso que ustedes ya han hecho, que yo me estoy inventando, pues como que no, pero efectivamente ustedes ya lo tienen súper rastreado, porque imagínense uno con un nombre de proyecto de posicionamiento de marca y no sepa qué es posicionamiento de marca en la mente del consumidor. Yo estoy segura, con esa cara de Anita me dijo, sí, pero eso ya todo está súper agotado, súper agotado. Entonces, es eso, muchachos, el llamado son todas esas teorías que les soportan el proyecto. ¿Por qué les digo que es más de medio proyecto? Porque usted 10 teorías, lo importante que haya dicho el autor, mínimo cada autor le va a decir a usted una página, página y media, un poquito más de media página, o sea, eso no tiene una dimensión, pero no lo hagan tipo glosario, que esto no es un glosario. Estos son teorías claras donde una persona habló de un tema que es relevante para su trabajo. ¿Listo, muchachos? ¿Claro? En la citación de las teorías, como es información de un autor, cuando le aplicamos la norma APA, que eso debe ser con una sangría tal, normalmente va más a la izquierda y no se encierra ni nada por ser un texto tan largo, por contener más de una cantidad de palabras. ¿Lo hacemos así también? Hijo, recuerden la sesión que hicimos de forma, donde yo les expliqué cómo hacían citación APA automática. Normalmente ustedes la citación de este proyecto, la mayoría lo van a sacar de sitios web. Entonces, sencillo, recuerden que ustedes no se tienen que aprender la citación en APA punto por punto, porque yo ya les enseñé cómo hacer la citación en APA dependiendo del tipo. Entonces, lo mismo. Ustedes irían a referencias, espérenme, yo miro si aquí sí me están mirando. Entonces, lo mismo, lo que aprendimos ese día, simplemente ustedes vienen a referencias, le dicen insertar cita, agregar nueva fuente, y en agregar nueva fuente buscan, por ejemplo, documento de sitio web y los datos del sitio web. Cuando ustedes ya le dan a aceptar, ya ustedes no tienen que hacer ni alineación a la izquierda, ni a la derecha, ni nada de eso. Recuerden que él les trae automática la referenciación y automática la citación al final.
Si alguien tiene dudas con esto, 1, me puede preguntar, 2, puede mirar la sesión que nosotros grabamos el 12 de marzo, donde nosotros hablamos de todo el tema de forma. No, no, yo tengo clara esa parte, pero no recordaba, era que la misma tipo de fuente bibliográfica me hacía esa partecita. Uno tiene que subrayarla, no, simplemente se para al Nada, final hijo. y desde ahí la saca y ya, eso es todo. No, hijo, no al final, sino en cada lugar donde yo voy, donde yo voy tomando la referenciación. En cada lugar, yo tomé este pedacito, le hago referencias, insertar cita, y él ahí mismo me hace referencia, que se acuerdan que en esa sesión les decía la diferencia entre referenciar y bibliografía. Entonces él automáticamente me cita la referencia arriba y me da la opción para que yo le dé clic derecho, insertar bibliografía, y al final me traiga toda la bibliografía. Entonces digamos que ustedes con esta referenciación automática en Word, lo que hacen es que se ahorran eso que tú decías, de cuándo lo alineo a la izquierda, de cuándo lo alineo a la derecha, de cuándo lo separo por coma, de cuándo le pongo ND, de cuándo le pongo S, pues, o sea, sí. No, profe, yo sí le entiendo. Yo me refiero, es a que normalmente cuando abarcamos un texto, Sí. por ejemplo, cogimos un texto de un autor y lo montamos en el trabajo de nosotros, al referenciar ese texto va como más a la izquierda, ¿no? No, hijo. Normal. No es cuando yo lo tomo, es que la norma APA, que eso también lo hablamos en esa sesión, la norma APA me dice que yo debo dejar 5 espacios de sangría cuando estoy en el segundo párrafo, pero eso no es cuando referencio, sino que es en cualquier texto. Debo dejar 5 espacios de sangría. Cada párrafo. En cada párrafo, independiente de si cada párrafo hay que dejar 5 espacios. Espérame. Pero recuerden que nosotros en este trabajo no vamos a hacer nada de normas APA en la escritura, solamente citación tipo APA. Listo, no se diga más. Lo otro, todo derechito, como dice abajo en el trabajo, ¿se acuerdan? Bueno, señora. Bueno, señor. Listo, muchachos. Entonces, digamos que agotadito ese tema. Claro, muchachos, lo que vamos a hacer con el marco teórico. Sí, profe. Listo, mi muñeca. Para los demás es claro. Dani, Mónica. Pues ahora sí, profe. Ya en el... Sí, ya profe, también. Listo, hijos. Entonces. Le preguntamos nuevamente. Claro, con todo el gusto me preguntan, que yo les estoy respondiendo lo antes posible. Listo, entonces. Y el punto 6, muchos me preguntan, ¿qué va en el punto 6? En el punto 6 solamente es un título, dice resultados del proyecto. Entonces ustedes allí solamente ponen 6 resultados del proyecto y ahí sí desarrollan 6.1, que es el que vamos a ver hoy. El primero, que se llama 6.1, dice aspectos administrativos. No es que ustedes lo tienen que tener completo para la próxima sesión que nos veamos, porque incluso es parte de la próxima sesión, sino que como la última sesión es tan cargada, yo quisiera mostrarles desde ya para que ustedes lo vayan mirando y si quieren me lo ponen a consideración en la próxima sesión. O sea, es como para que lo vayan adelantando. ¿Qué dice el 6.1? Dice aspectos administrativos. Dice, en este se señala el talento humano, los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros que van a intervenir que se requieren para realizar este proyecto. Entonces, por ejemplo, ustedes van a diseñar un cuadrito cualquiera, un cuadrito sencillito, lo hacen en Excel o lo insertan en Word, cualquier cosa de esas, y en ese cuadrito, en esa tablita, ustedes lo que van a hacer es, le voy a poner por aquí muchas que no recuerdo cuántas necesite, ahorita pongo quito las que me sobren. ¿Este qué punto es, profe? ¿El sexto? Ese es el 6, el sexto dice resultados del proyecto, 6.1, que se llama aspectos administrativos. 6.1. Listo, entonces esos aspectos administrativos que son lo que uno en otra parte del mundo denomina el presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto. En ese presupuesto del proyecto, ¿ustedes qué van a incluir? Van a incluir una cosa que se llama recurso,
le van a poner aquí a ese recurso, le van a poner clasificación, unidad de medida, ay, se me movió por aquí, de medida, le van a poner requerimiento, le van a poner valor unitario, le van a poner valor total. Entonces resulta que ustedes aquí se van a empezar a pensar cuánto le vale a la empresa la implementación de este proyecto. Entonces, como ustedes se van a empezar a pensar cuánto le vale a la empresa la implementación de este proyecto, lo primero es que ustedes tienen que pensar cuáles son esos recursos. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, vea, es que yo necesito, esa empresa, si va a implementar esas estrategias que yo le estoy diciendo, necesita comprar un computador. ¿Ustedes saben la diferencia entre recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros? ¿O no? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre técnicos y tecnológicos? Técnicos hace referencia como tal al conocimiento y a lo que se conoce acerca pues del tema. Y tecnológicos habla más como tal de las herramientas donde se va, o sea, con las que se va a trabajar, con las que vamos a elaborar, en las que nos vamos a apoyar para poder darle función al proyecto como tal o a lo que vamos a hacer, pero se refiere más como a eso, ¿no, profe? Digamos que aquí, eso que tú nos dijiste es la definición de todos los recursos que necesitamos. Todos los recursos que necesitamos son eso, las herramientas que necesitamos para que el proyecto se pueda desarrollar. Sino que esas herramientas que necesitamos se dividen en recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros. Entonces, los recursos técnicos, muchachos, son los que no son ni eléctricos ni electrónicos y yo los necesito para poner en marcha ese proyecto. Ejemplo, ustedes para socializar ese proyecto necesitan un tablero de esos que uno dice, un tablero de corcho. ¿Un tablero de corcho es eléctrico o electrónico? Ninguno. Ninguna de las anteriores. ¿Qué quiere Es de decir? madera. Que como es de madera, no es ni siquiera ni eléctrico ni electrónico, entonces ese tablero es un recurso técnico. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos? Los que sí son eléctricos o electrónicos. O sea, este computador que tengo por aquí es un recurso tecnológico. Esta mesa es un recurso ¿qué? En ese orden de ideas, muchachos. Técnico. Es un recurso técnico, muy bien. El asesor es un recurso humano. Y financieros son la suma de todos los anteriores. Entonces, el total de los recursos técnicos, tecnológicos y humanos me da el recurso financiero que necesito, ¿cierto? Entonces, miren, resulta que yo tengo un computador, que ¿cómo se mide un computador? El número. Yo empiezo a contar número de computadores, 1, 2, 3, 4. ¿Qué son unidades de medida? Es números, metros, kilómetros, horas, días, cualquiera de esas unidades de medida. Entonces, el computador lo compro en números, requiero un computador y cada computador me lo acabo de inventar, $1.000.000 de pesos. Voy a comprar el más baratico del mercado en este momento. Entonces, donde dice valor unitario, digamos que yo no necesitaba un computador sino 2, yo en valor unitario simplemente lo que voy a poner es el valor de la suma de esos bienes. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces, con la mesa lo mismo. Es un recurso técnico, también se mide el número. Yo necesito una sola mesa. Esa mesa vale 10.000 pesos. Me lo acabé de inventar, obviamente. Y como no necesito sino una sola, aquí dice que vale 10.000 pesos. Y al final de esta suma, de toda esta suma de aquí, ustedes aquí al final van a tener un valor, ¿cierto? Al final van a tener un valor. Ese valor que les da aquí, esos 2.010.000 pesos, por ejemplo, que me da este presupuesto, es lo que van a poner aquí como, espérenme, yo combino esta celdita y le van a decir aquí, total recursos
financieros. Esto es aspectos administrativos del proyecto. Total, recursos financieros. Con eso, uno que busca con los aspectos administrativos del proyecto, identificar qué recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros en total le va a costar a esa empresa poner en marcha el proyecto de ustedes. Eso es todo. En síntesis, nosotros en el próximo entregable que tenemos que tener claro, muchachos, tenemos que tener ya definidos los objetivos, el marco, que lo hablamos ahorita, con toda la citación bibliográfica de todos los marcos. Muchachos, no pierdan esa citación bibliográfica de los marcos, que si se les pierde alguna citación bibliográfica de 10 autores o 20 o 30 que van a consultar, al final va a ser muy difícil uno reconstruir los 30 autores o 20 que miró. Es muy importante que lo hagan con todo el juicio y con todo el rigor del caso. Y por último, los aspectos administrativos, que son este presupuesto del proyecto. Muchachos, ¿qué no les voy a exigir yo a ustedes con tanto rigor para el próximo entregable? Este presupuesto, pero sí quiero que traigan un ejercicio adelantado para el próximo encuentro, que por lo menos lo podamos revisar, que ustedes me digan, así es, no es, tal cosa, no sé qué, y recuerden que todo está sujeto a todas las inquietudes que ustedes tengan. Profe, pero entonces es hasta el marco teórico y este presupuesto. Sí. O sea, el próximo entregable es hasta el presupuesto, pero no tienen que tener una cosa así como súper pulida el presupuesto. De hecho, yo, si ustedes me lo envían, yo no lo voy a revisar con ojos de críticos porque sé que no le hemos dedicado mucho tiempo, sino que lo voy a mirar más con qué enfoque tienen ustedes. Entonces, muchachos, vamos a mirar un poquito el tema de las fechas, que ese tema de las fechas, ¿quiénes de los que están en la sesión ya subieron el entregable que era para hoy? Yo. ¿Lo subiste por dónde, hijo? ¿Por el encuentro qué? Por el que usted no, por el encuentro 2, en el encuentro 2, en el entregable 2, porque es que el otro ya estaba cerrado. En el encuentro 2, en el entregable 2. Sí. Entonces, por ese mismo, muchachos, lo van a subir todos. Lo actualizamos, hacemos eso, actualizamos el que tenemos. Pero no, hijo, con lo de hoy. Recuerden que lo de hoy ya va para el encuentro 3. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, solamente hasta donde vamos. Le voy a poner... Entonces le voy a hacer la mejorita de lo del nombre y eso. Listo, listo, súper bien. Vamos a... Espérenme, yo lo actualizo aquí. Si se me llega... Faltan 5 minutos para que se me acabe esta sesión. Si se me llega a cortar, volvemos y la habilitamos para que ustedes hagan las preguntas. ¿Listo? Entonces, miren, está habilitado. Está habilitado. Profe, acuérdese que el tercer link también me sale que es a las 6. Listo, mi princesa, ya lo vamos a arreglar. Entonces, profe, ¿hasta cuándo está habilitado esta segunda entrega? El del segundo lo voy a poner hasta el 8 de abril. O sea, 2 días más que era el de hoy. Listo, profe, hágale pues. Listo, hasta el 8 de abril. Pero es que el 2019, ustedes pueden creer, qué belleza. Qué belleza, qué Esto belleza. es una belleza, imagínense. Ya estoy aquí pues como los voy a poner a ustedes a devolverse en el tiempo. Muchachos, siempre pónganle mucha Profe, atención. ¿y lo monta uno por grupo? Todos lo tenemos que montar. Uno por grupo, pero con portada. ¿Listo? Hasta las 10. Vamos a ponérselo aquí hasta las 23 para que no vayan a preocuparse mucho. Aquí hasta las 23. Listo, muchachos. Entonces, el que tenemos aquí hasta problema situacional, miren que ya quedó habilitado hasta el 8. Hasta problema situacional. ¿Por dónde lo van a subir? Por la presencial del encuentro, 2. ¿Presencial del encuentro 2? Esa fue la que me dijiste, hijo, la 2 del encuentro 2. Ah, bueno, sí, está bien. Por la 2 del encuentro 2 vamos a subirla, ¿listo? Listo. Listo. Y en el encuentro 3, aquí la vamos a habilitar también, el encuentro 3, ahí sí la profundización del encuentro 3, en la profundización del encuentro 3, ahí espérenme que es que
como en las otras materias tengo tantos grupos, me voy como por otro lado, como que me enredo un poquito. Esa, en la profundización del encuentro 3, se las voy a dejar abierta. Nosotros tenemos la próxima sesión el 6 de mayo. Se las voy a dejar abierta hasta el 31 de abril, para que me dé a mí el tiempo de poderle... Ok, 30 de abril. Hasta el 31 de abril, ¿sí me ven a mí? Qué belleza. Hasta el 30 de abril, para que nos dé el tiempo de poderlo revisar. ¿Listo? Hasta el 30 de abril. Listo, profe. Profe, No. o sea, lo que usted nos dijo hoy, hasta el Hasta marco hoy. teórico del presupuesto. O sea, objetivos, marco teórico y presupuesto. ¿Listo? Profe, Profe, usted me podría, qué pena, Marci. Marci, dale tú. no, hágale tranquilo, termina. No, Marci, dale, qué pena. Muchachos, estamos a 2 minutos. Me dicen Sí, sí. si abrimos la otra Profe, sesión. es que en la sesión anterior usted dijo que todo, o sea, todo lo podíamos, ¿cómo se dice? Compactar en uno solo y subirlo en el encuentro 5. Por ejemplo, mi equipo lo subió en el encuentro 5. No hay ningún problema, hija. No hay problema. Por eso les pregunté ahorita, ¿quién de la sesión lo ha subido? Y solamente me contestó yo. Yo también le alcé la mano, pero no me vio. Ay, qué pena mi muñeca, pero entonces no hay problema. El de ustedes ya está en el encuentro 5. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Listo, muchachos. Entonces, como está habilitado nuevamente para todos, el 2 de la 2 lo suben por ahí los que falten. Los que no, yo lo reviso donde esté. Y ya saben que lo de hoy lo van a subir en la que aparece como